289 muertos y más de 3.200 heridos. Las primeras 72 horas de rescate son fundamentales en este tipo de incidentes como el megaterremoto que sucedió en Cali, Quibdó y afectó gran parte del eje cafetero. ¿Y qué ha hecho este gobierno actual, el nuevo gobierno? Pues tomar decisiones contrarias a las que cualquier persona hubiera tomado. Veamos lo que ha venido pasando. El gobierno nacional, en cabeza del señor Abelardo de la Espriella, pues reaccionó de una forma muy particular a la crisis. En vez de aceptar toda la ayuda, de aceptar la gran movilización internacional y de hecho todos los equipos de rescate y los protocolos de seguridad y de atención a crisis humanitarias y de grandes desastres que existen en el mundo como el que se activó en Venezuela, aquí decidieron rechazarlo parcialmente y decidieron tomar algunas decisiones que incluso nada tienen que ver con la crisis, como permitir tropas y iniciar procesos de bombardeos en ciertos territorios cuando una gran parte del país está entre el drama del terremoto y el drama de los incendios que azotan masivamente al Tolima, al Cesar y al norte de Santander. Vamos a ver cuáles son las propuestas que este señor ha planteado y cuál es el análisis que podemos hacer de ellas. Antes quiero decir una cosa, mucha gente nos dice no politicen el tema de la crisis humanitaria ni el desastre. Resulta que el gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella es el que comenzó la politización de todo esto. Todos queremos ayudar, todos queremos salvar vidas, todos queremos que el gobierno responsablemente asuma con recursos la atención de esta crisis. Y lo que hemos encontrado es un gobierno nacional de espaldas a las necesidades de la gente que está reaccionando tardíamente y reaccionando con actitudes absolutamente inaceptables en el caso de una crisis humanitaria. Tenemos que mientras sucedieron los hechos, vamos a ver que solicitaron un crédito de 450 millones de dólares, ya vamos a analizarlo. Crédito que además, valga la pena decir, quedó estructurado o quedó, digamos, asegurado como una línea de rescate para casos de terremotos y de crisis humanitarias en el gobierno de Petro. Abelardo de la Espriella solo está activando una herramienta que ya estaba construida. También está el tema de los rescatistas mexicanos que no quisieron aceptar y los devolvieron, y el tema de la presencia de tropas armadas militares de los Estados Unidos en suelo colombiano. Estamos ante un desastre, tal vez el desastre más importante o más grave de la última década de Colombia, el terremoto que ya deja casi 300 personas muertas, más de 3.000 heridos, 400 desaparecidos, pueblos completos arrasados donde el 80-90% de todas las infraestructuras quedaron inutilizadas, una ciudad semiparalizada como Cali. Veamos la línea de tiempo de lo que sucedió en el evento. El 10 de agosto fue el terremoto a las 7:30 de la mañana con una intensidad de 7.4 grados en la escala de Richter, donde el epicentro fue en el Chocó. Se sintió por todo el país y por varios países, especialmente por la profundidad de este terremoto que lo hizo particularmente, entre comillas, benigno, hizo que templaran muchas partes, pero los resultados en superficie fueron menores de lo que hubiera podido ser. Donde ese terremoto hubiera tenido la profundidad que tuvo el de Venezuela, muy posiblemente estaríamos contando el doble o el triple de víctimas de las que estamos contando ahora. Durante el mismo día y al día siguiente llegaron ofertas de ayuda de múltiples países, de México, China, Estados Unidos, Chile, Brasil, la Unión Europea, múltiples países, porque además, por si no lo sabían, hay una unidad o como un acuerdo internacional de equipos de rescate que están preparados para salir a intervenir en cualquier país en una situación de terremoto, de maremoto o de grandes desastres naturales. Ese equipo se activó y se lo ofrecieron a Colombia desde el 10 de agosto. El 11 de agosto, el gobierno del señor de la Espriella, que no se había pronunciado de fondo sobre la situación, que inclusive el PMU que habían montado ni siquiera había hecho todavía presencia del señor durante el primer día del terremoto, vinieron a dar una respuesta el 11 de agosto indicando que iban a activar un crédito por 450 millones de dólares. Ese crédito con el Banco Mundial es una línea preaprobada que el gobierno Petro dejó estructurada desde febrero del 2025 por 200 millones, y este señor lo que estaba anunciando era que iba a utilizar esa línea ampliándola un poco más.
Aquí vamos a hacer unas observaciones sobre esta línea, pero permítanme primero les explico la línea de tiempo. Luego, el 12 de agosto, el mismo gobierno nacional, cuando la crisis ya llevaba 48 horas, cuando se había frenado la entrada de rescatistas, cuando estaban muchas intenciones internacionales de mandar ayuda en Colombia y el gobierno seguía titubeando y dándole negativas, se anuncia por parte del gobierno nacional que se activan la entrada de tropas militares de los Estados Unidos a Colombia, donde el presidente dice que va a autorizar operaciones. Esto, además, si lo hace directamente, sería una violación flagrante a la Constitución Nacional de Colombia, porque el presidente de la República no puede autorizar tránsitos ni operaciones militares directamente sin la aprobación del Congreso Nacional. El 13 de agosto, México anuncia que definitivamente el gobierno de Abelardo de la Espriella decide rechazar toda la ayuda y la entrada de sus rescatistas, los famosos topos, que son un grupo de rescatistas, de brigadistas, expertos, dedicados únicamente a la labor de hacer ayuda civil, de salvar a personas en medio de desastres. No tienen ningún carácter político. De hecho, en Blue Radio intentaron llevarlos por una discusión política y tergiversar su posición y sus intenciones en el país de una forma obviamente malintencionada. E inclusive los mismos topos rechazaron esa entrevista y le tiraron el teléfono al señor que los estaba entrevistando. Y luego el 14 de agosto, o sea, entre ayer y hoy, se han venido haciendo la ratificación de cuáles rescatistas sí pueden entrar al país, cuáles no, rechazando todos los que provienen de países de izquierda como Brasil, China o México, y solamente aceptando rescatistas provenientes de países de ultraderecha, como es el caso de Ecuador y de los Estados Unidos. Ese crédito de emergencia, primero hay que decir que no es un crédito gratis, es endeudamiento. Es la misma figura que utilizó Duque de decir que necesitaba endeudar el país para el COVID y después nunca supimos qué pasó con esa plata. Realmente sabemos que una gran parte fue a pagar las nóminas de los grandes empresarios del país, mientras todos los micro empresarios y todas las pequeñas empresas se quebraron masivamente en el COVID. Las grandes empresas sobrevivieron gracias a esos recursos que dejó Duque y que el gobierno de Petro tuvo que pagar durante todo su tiempo en el poder, y por lo tanto eso fue una de las causales que generó la crisis de déficit del gobierno de Petro. Están repitiendo la misma fórmula, salir a endeudar sin ninguna explicación, sin ninguna estructuración, porque además aquí cabe hacerse la pregunta: ¿por qué van a pedir 450 millones de dólares? ¿Tienen calculadas las pérdidas? ¿Han hecho algún siquiera mediano cálculo para saber que ese es el monto que se necesitan? ¿Se saben que se lo van a gastar? Al país nunca le han presentado un plan de gastos de esos recursos, nunca nos han dicho cómo o cuándo necesitan los recursos y para qué actividades. Sencillamente dicen que van a activar un crédito sin dar más detalles. Misma situación que siempre se repiten, y vamos a estar años después preguntándonos qué pasó con esa plata y nadie va a responder. Y lo siguiente que quiero decir es que desde la visión de la teoría monetaria moderna, endeudarse en deuda extranjera sigue siendo un problema. El país fácilmente podría recoger esos recursos. Para que dimensionen un poco, 450 millones de dólares son apenas 1.5 billones de pesos. Es lo mismo que le quiere quitar el mismo Abelardo de la Espriella en impuesto patrimonial a los más ricos. O sea, señor Abelardo, mientras usted endeuda al país por 450 millones de pesos, al tiempo les da una condonación de impuestos a los más ricos por exactamente el mismo valor. O sea que si no le da ninguna condonación de impuestos a los ricos, no necesitaría este crédito de 450 millones. Ahí se nota realmente la intención de este gobierno de beneficiar a unos en contra de los intereses generales del Estado e inclusive de la misma población colombiana. No tiene ninguna explicación salir a conseguir plata fuera del país cuando perfectamente una línea de apoyo desde el Banco de la República se podría activar, o desde las mismas reservas del Ministerio de Hacienda, o inclusive pues decretar una emergencia económica y activar impuestos como los de los licores, los de los juegos de azar, o aumentar el impuesto al patrimonio. Pero al parecer prefieren endeudar del país antes que tocarle el bolsillo a alguno de los patrocinadores de su campaña. Luego vamos a tener la ayuda internacional y rescatistas. ¿Rechazaron realmente toda la ayuda internacional? No. La respuesta es que aceptaron una y rechazaron otra. Hubo muchísimas ofertas internacionales, muchísimas ofertas de ayuda de sectores privados y públicos, y lo que hicieron fue crear un filtro. Pero
El argumento que trataron de decir es que ese filtro era técnico, que tenía que cumplir unos controles de rigor para poder acceder al país. O sea que para este señor son menos técnicos, menos preparados y menos capaces los rescatistas mexicanos, los rescatistas chinos, los rescatistas brasileros, que tienen una trayectoria enorme, probados en todos los territorios y además fueron parte de actores principales en el rescate de Venezuela, y los supera la capacidad que puede tener Salvador o Ecuador, países cuyas economías no alcanzan a ser ni la cienava parte de la combinación de esas tres primeras economías. Claramente aquí hay un sesgo político que lo tratan de maquillar de alguna forma, pero los tres países rechazados son de gobiernos de izquierda y los tres países aceptados, incluyendo Israel, son de países de ultraderecha. Por lo tanto, aquí está primando la política, está primando los intereses individuales que la vida de las personas. Entonces, aquellos que nos dicen no politicen esta conversación, lo único que estamos haciendo es una respuesta a una politización totalmente absurda y contraria a la defensa de la vida que está haciendo el gobierno colombiano. De hecho, gobierno colombiano que ya fue criticado por The Economist y por otros actores internacionales, donde no pueden creer lo absurdo de las posiciones que está asumiendo este gobierno en medio de una crisis humanitaria de este tamaño. Vale la pena también aclarar que el país no solamente está pasando por la crisis del terremoto, sino también por la crisis de los incendios masivos que están sucediendo en el Tolima, que ya afecta a más de 25 municipios en el sur del Cesar y en el norte de Santander. Curiosamente, estos incendios ya hay varios reportes que denuncian personas activando los incendios. O sea, muy al parecer no es un tema climático, sino es un ejercicio malintencionado de quemar los bosques. ¿Para qué? Para hacer cambio de uso del suelo, porque curiosamente estos incendios están ocurriendo en territorios de interés minero y petrolero, de interés del fracking, como en Santurbán. Por lo tanto, no es descabellado pensar que haya una intención de aprovechar todo el desorden que está en el país para darle vía libre al proceso de fracking y, como lo dijo Abelardo de la Espriella, sacarle y explotar del suelo a lo que dé. Y eso va a resultar en más temblores, en menor suministro de agua, en más problemas de conservación de la vida y deterioro de todo nuestro sistema ambiental. Yo me pregunto si por esto fue lo que votaron los que votaron por el señor Abelardo de la Espriella. Tercer elemento, las operaciones militares en Estados Unidos. Mientras el país está recogiendo a sus muertos, tratando de curar a sus heridos y todavía buscando 400 personas, al señor de la Espriella se le ocurre que lo mejor que puede hacer es activar operaciones militares de Estados Unidos en Colombia. Lo anuncia directamente sin advertir de ninguna forma que va a hacer el tránsito que corresponde, porque el artículo 173, 189 y 215 de la Constitución colombiana le obligarían a que tiene que pasar la autorización de operaciones militares de Estados Unidos por el Congreso de la República de Colombia. Yo me pregunto si van a jugar a saltarse al gobierno. Criticaron a Petro millones de veces diciendo que se iba a pasar por encima de las instituciones, que se pasaba por la faja de la Constitución, lo cual jamás pasó, pero estos sí que son expertos en violar las normas, saltárselas y llenarse de todos los argumentos posibles para hacer las cosas como se les da literalmente la gana. Ya veremos a ver qué pasa con estas operaciones, que además van a resultar ser fatídicas. El bombardeo que ya adelantaron en el Catatumbo dejó ningún guerrillero abatido ni capturado y sí 3 campesinos heridos. Vamos a ver hasta dónde va a escalar esta idea absurda de que existe la violencia pacificadora, de que con bombardeos traen la paz a Colombia. Entonces, como pueden ver, amigos míos, para la declaratoria de una emergencia económica donde el gobierno pueda crear impuestos de inmediato para poder conseguir recursos para atender la crisis, tiene el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia y podría crear esos impuestos, pero claramente no le quieren tocar los bolsillos a la gente que les financió su campaña. Los rescatistas no necesitan autorización del Senado y lo que se están inventando son controles que no existen o manipulando normas para evitar que las grandes potencias en rescatistas como China, Brasil y México ingresen al territorio. Y por otro lado, sí quieren pasarse por
por la galleta la Constitución para atraer a las tropas extranjeras a que hagan operaciones en Colombia. Y yo les quiero preguntar si esa gente realmente puede considerarse un patriota. Yo no me imagino a los franceses llamando a Estados Unidos para que por favor bombardeen sus territorios en Lyon o en Montpellier, ni tampoco me imagino a los chinos solicitando a los gringos que lleven sus Marines a que intervengan en el Tíbet o en Hong Kong. De hecho, todos los países soberanos, si algo no hacen nunca, es solicitar que otros países vengan a bombardear sus territorios. Entonces ahí les dejo la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos patriotas? Si esta gente que lo único que está haciendo es endeudando el país, pasándose por la galleta de la Constitución y entregándole la soberanía militar del país a otro país, o son los miles y millones de colombianos que hoy se están remangando, están en el territorio, llevando insumos, llevando agua, atendiendo personas, regalando su tiempo, dinero, insumos, para realmente transformar esta situación de crisis humanitaria en un ejemplo internacional de solidaridad. Por algo se acunó la frase de que solo el pueblo rescata al pueblo. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano parece estar en contra del pueblo. Compartan este video si les gustó. Ayúdenme a que llegue más personas y no se les olvide seguirme en mi canal. Soy Carlos G. Fajardo. Un abrazo muy grande.